Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Quiero, para empezar, agradecerles que nos acompañen en este espacio que nos ha abierto la posibilidad para conocer más sobre nuestra salud y nuestro bienestar, pero no solo el de nuestras familias, de pronto nuestros hijos o nuestros padres, también conocer las enfermedades de otras personas, cómo los están afectando y cómo podemos ayudar. Es por eso que hoy en Más Salud en tus Manos concentramos nuestra atención en la epilepsia. En esta enfermedad, aproximadamente el 3% de la población mundial recibe un diagnóstico de epilepsia, una enfermedad que puede disminuir la calidad de vida del paciente que la padece, pero también de quienes lo rodean. La OMS reconoce que la epilepsia es un problema de salud pública y que debe ser tratada como una prioridad. Por eso hoy queremos conocer más sobre esta enfermedad. ¿Cómo podría ser un diagnóstico a tiempo? ¿Cuáles son sus síntomas más recurrentes? ¿Los tratamientos más eficientes? Hoy, como siempre, tenemos a nuestro especialista invitado, a quien presentaremos después de dar introducción al tema de hoy. Bienvenidos en @RedMásTV, nuestra cuenta de Instagram, la cuenta del canal, encuentran todos los programas y en las publicaciones de Más Salud en tus Manos, ustedes pueden hacer sus comentarios, compartir sus sugerencias e inquietudes. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, bienvenidos. ¿Cómo ayudar a una persona que sufre convulsiones? En Más Salud en tus Manos le damos algunas recomendaciones. Durante la crisis, evite mover a la víctima. Aparte de los objetos cercanos que pueden generar lesiones, no intente inmovilizar a la persona. Utilice una manta o alguna prenda como amortiguador de la cabeza. No introduzca nada en la boca de la víctima. Después de la crisis, si la persona queda consciente, coloque la cabeza hacia atrás para despejar las vías respiratorias. Ponga a la víctima de costado en posición lateral. Quédese a su lado hasta que recupere la conciencia y comuníquese con los servicios de emergencia. Recuerde que esto es una información para actuar en el momento, pero siempre se debe acudir a los profesionales de la salud. Ahí teníamos una introducción muy sencilla de este tema. Por supuesto, ya saludamos a nuestro invitado. Hoy nos acompaña el doctor Iván Augusto Gaona, médico especialista en neurología con subespecialidad en neurofisiología y epilepsia, director médico de monitorización cerebral. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Doctor, tenemos esta enfermedad para muchos conocida, para otros muy desconocida, pero creo que todos hemos vivido en alguna persona cercana un episodio de epilepsia, un episodio de convulsiones. De pronto, cuando vamos a algún lugar, hemos visto que alguien ha sufrido este tipo de crisis. Empecemos por entender qué es la epilepsia. Bueno, Paola, la epilepsia es la actividad eléctrica cerebral anormal que se ve reflejada en movimientos anormales algunas veces o y en otros tipos, la que vemos en el video siempre me ha parecido muy al lugar porque es lo que, como tú dices, nos encontramos en la calle, pero hay tantos tipos de crisis epilépticas como funciones que el cerebro pueda tener. Incluso hay gente que se desconecta unos segundos y ese es su ataque epiléptico. Hay personas que, no sé, pues, se les empieza a mover media parte del cuerpo sin alterar la conciencia y ese es su ataque epiléptico. Pero en sí, la epilepsia es la excitación cerebral que causa una representación clínica, unos movimientos sobre el cuerpo en la mayor parte de los veces. ¿Y cuándo un episodio de estos ya es catalogado dentro de la enfermedad? Es decir, ¿es posible que alguna persona presente alguna convulsión por otra circunstancia o necesariamente quien presenta algún episodio de este tipo tiene epilepsia? Muy importante esa pregunta porque para hacer diagnóstico de epilepsia tenemos que tener al menos 2 crisis en la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Debe haber 2 eventos epilépticos en la vida o 2 crisis convulsivas en la vida, separadas al menos por 24 horas. Digamos, convulsioné a los 9 años y convulsioné a los 12 años, eso sin ningún otro examen ya hace diagnóstico de epilepsia. Porque como tú lo dices, por ejemplo, una intoxicación por alcohol puede producir crisis convulsivas sin ser epilepsia. Algunos medicamentos pueden bajar el umbral convulsivo causando crisis epilépticas sin ser epilepsia, así que
deben cumplirse con unos requisitos dentro de los cuales es haber presentado esas dos crisis en dos momentos diferentes del tiempo. Doctor, ¿y hay tipos de epilepsia? ¿Hay niveles de pronto de epilepsia para poder, digamos, ubicar a alguna persona que esté presentando este tipo de episodios? Claro que sí. Bueno, la epilepsia se clasifica en tres grandes grupos: la epilepsia generalizada, la epilepsia focal y cuando no sabemos cuál es el origen. La primera tiene una relación genética, la generalizada. La focal, que es la más frecuente, generalmente secundaria por disfunción de algún punto en el cerebro en particular, o traumas craneoencefálicos, alteraciones en el parto puerperio. Esas son las focales, y como dije, las no especificadas, que son el tercer grupo, que es las que no sabemos dónde están. Lo que tú dices, si hay intensidades, el 70% de los pacientes con epilepsia tienen una epilepsia de fácil control. Son epilepsias que se controlan con un medicamento. El 30% pasan a ser pacientes con epilepsias refractarias o farmacoresistentes. Estos son pacientes que requieren más de un medicamento o otras iniciativas otras alternativas para poder manejar sus crisis epilépticas, como cirugía, como dispositivos electrónicos para manejar las crisis. Esas otras alternativas que requieren un equipo mucho más fornido, mucho más fuerte para tratar las crisis epilépticas. Doctor, usted mencionaba que dentro de esos tres tipos de epilepsia está la generalizada, que tiene una causa sobre todo genética. ¿Cuáles son las otras causas que hay que tener en cuenta? ¿Por qué se presenta la epilepsia? Excelente, sí. La genética, como dije, son más o menos el 30%, el 70% son las focales. Las focales, con lo que más están relacionadas, por ejemplo, en nuestro medio, en América Latina, es con trauma craneoencefálico. Pues todos, hasta hace algunos años empezamos a usar casco en Colombia en los accidentes de moto, que son unos de los que más causan lesiones importantes. Y otra cosa donde se ha trabajado harto que causa mucha epilepsia es en el momento del parto. ¿Por qué? Porque los cuidados del parto son muy importantes, porque en esos momentos pueden haber pequeñas hipoxias que causen lesiones corticales o cerebrales, y eso dejar a estos pacientes con epilepsia. Esas son las causas principales. Doctor, me imagino yo, y usted me corregirá, que hay un manejo distinto cuando se trata de la epilepsia en adultos y cuando se trata de la epilepsia en los niños. De ser así, doctor, lo invito a una pequeña pausa y lo respondemos después de este corte, ¿le parece? Muchas gracias, claro que sí. La epilepsia afecta a 50 millones de personas alrededor del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Cada año se diagnostican 5 millones de casos de esta enfermedad. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estos movimientos involuntarios pueden afectar a una parte del cuerpo, siendo convulsiones parciales, o a su totalidad, que se conoce como convulsiones generalizadas. La epilepsia no es una enfermedad contagiosa y en un 50% de los casos de todo el mundo se desconoce la causa que genera este padecimiento. Por otro lado, algunos tipos de epilepsia pueden ser más comunes en el sexo femenino. Las mujeres con la enfermedad enfrentan retos adicionales para llevar una vida normal, pues los cambios hormonales en su ciclo menstrual, en el embarazo o en la menopausia aumentan la probabilidad de sufrir una crisis. Cerca del 80% de los pacientes con epilepsia viven en países de ingresos bajos, lo que implica poco acceso al tratamiento de esta enfermedad, que puede disminuir la calidad de vida de los pacientes.
Y si bien no hay una causa, digamos, que se conozca a ciencia cierta, pues nuestro invitado de hoy, nuestro doctor, con quien vamos a seguir resolviendo inquietudes, nos decía que podía tratarse de un trauma craneoencefálico o también de alguna situación al momento del parto. Nos sigue acompañando el doctor Iván Augusto, director médico de monitorización cerebral. Y queremos justamente seguir hablando de lo que sucede con los tratamientos, si hay algún cuidado diferenciado para adultos que tienen epilepsia, doctor, o para niños que padecen esta enfermedad. Bueno, los niños hacen parte de uno de los dos picos epidemiológicos de la epilepsia. Generalmente la epilepsia es más frecuente en niños entre los 10, 20 años y en adultos mayores, que es el segundo pico alrededor de los 65. Entonces, tenemos una gran población de niños que tienen epilepsia y los niños, si bien tenemos muchos tratamientos que compartimos con los adultos, sí es importante decir que no todos los tratamientos disponibles, para todos los antiepilépticos disponibles, se pueden utilizar en niños. Hay algunos medicamentos que tienen restricciones para su uso en mayores de 2 años, en mayores de 6 años. Lógicamente que en los niños hay algunas connotaciones especiales, como el riesgo de traumas fuertes, que también tenemos que tenerlo muy presente, y muchas de estas epilepsias que comienzan en niños hay que estar muy atentos y tratarlas lo más a veces juiciosamente posible para que no se vayan a complicar a lo largo del tiempo y se vayan a volver como de ese grupo de refractarias que lo hablábamos al principio. Doctor, entonces, ¿es cierto o no el mito que dice que si el niño tiene epilepsia, de pronto cuando grande ya se le quita, se le pasa? ¿Eso es cierto? Lo que pasa es que hay muchos tipos de epilepsia, hay más de 1000 tipos de epilepsia. Entonces, por ejemplo, existen epilepsias benignas de la infancia, bueno, que ya les cambiamos el nombre, ahora se llaman autolimitadas, ¿sí? Entonces esas epilepsias pasan solitas entre 9 y 10 años. Hay algunas epilepsias como, por ejemplo, o hay algunas que también hay que ser muy juicioso en diferenciarlas, que son las crisis febriles, que son esas crisis en niños que ocurren antes de los 5 años. Esas no las vamos a llamar epilepsias, aunque presentan convulsiones. Hacen parte de otro tipo de trastornos. Hay unas incluso, por ejemplo, muchas generalizadas inician entre los 12 y los 15 años. Esas sí van a estar acompañando al paciente durante o a lo largo de su vida, más bien. Entonces hay mucha heterogeneidad ahí en ese grupo de pacientes, y si bien hay unas que se curan solitas, como las febriles y las autolimitadas de la infancia, las que llamábamos benignas antes, hay otras que sí van a ser crónicas, dado que la epilepsia, por definición, como ustedes mismos lo dijeron, es una enfermedad crónica. Doctor, entonces entremos en el tema, en el terreno de las recomendaciones, porque además, entendiendo que hay tanta variedad de epilepsias y también sabiendo que hay convulsiones tan distintas, tan disímiles, ¿qué se debe hacer cuando un niño, porque quiero también de paso preguntarle si existen lesiones derivadas, es decir, que cuando un niño presenta una crisis, entonces hay mucha angustia por si se llega a caer, por si el episodio de la crisis dura mucho, porque puede de pronto derivarle en otra situación para su cuerpo, para su desarrollo? ¿Eso es posible? Sí, claro. Con lo que dije, los niños siempre somos muy juiciosos, y nos devolvemos un poco a la historia de cada niño en particular, porque muchos de estos niños, por ejemplo, nacieron, crecieron y se desarrollaron, pero nunca nos dimos cuenta que presentaron, digamos, algún sufrimiento fetal, algún tipo de sufrimiento fetal durante el parto. Entonces, a veces nos devolvemos y ahondamos un poquito más y nos damos cuenta que eso ocurrió y que asociado a esto se presentan otras alteraciones de muchos tipos, de aprendizaje, de motricidad. Entonces eso ocurre como en esa primera parte. Las convulsiones o las crisis epilépticas repetidas, cuando son muy frecuentes, sí pueden causar unas alteraciones importantes. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, los pacientes, por eso decía ahorita que en los niños somos muy juiciosos, porque las crisis recurrentes y muy persistentes pueden causar focos en el cerebro como de daño específico. Por ejemplo, de ahí tenemos una patología específica que es la esclerosis del lóbulo temporal, que es una epilepsia que
de mucho ocurrir crisis empiezan a dañarse algunas estructuras del cerebro y se vuelven refractarias. O sea, respondiendo a tu pregunta, sí empiezan a haber alteraciones por crisis muy recurrentes. Esto no es por asustar a los papás, sino para que estemos preparados. Ya sabemos que el 70% de las crisis se van a comportar de una forma muy positiva. Incluso algunos pacientes dejan de tener crisis después de algunos años, algunos decidimos dejarlos con medicamentos, otros suspendemos los medicamentos no porque se haya curado la patología, sino porque ya han dejado mucho tiempo sin convulsionar, pero sí tenemos que ser muy juiciosos y organizados, sobre todo en los más chiquitos, en estas poblaciones donde el riesgo de caídas, por ejemplo, puede causar una repercusión más importante, o el riesgo de crisis muy recurrentes porque muchos no se toman el medicamento simplemente porque hay estigmas en el hecho de tomarse los medicamentos. Existen un poco de cosas alrededor que tenemos que trabajar para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y menos problemas hacia el futuro. Hoy sabemos que existe el riesgo de SUDEP, por ejemplo, que es la muerte súbita por epilepsia. Sí. Y que eso existe, aunque es poco frecuente. Hablamos de uno de cada 5.000 pacientes, sabemos que algunos pueden tener problemas e incluso morir durante una crisis, así que tenemos que tener muy controlados bastantes factores en estos pacientes. Pues doctor, por lo que leo con su respuesta, usted nos estaría diciendo que el control médico es indispensable, conocer el paciente es indispensable y saber cómo ha sido su desarrollo y cómo va afrontando esta enfermedad es indispensable. Tema importante, saber qué hacer, cómo actúan, digamos que los primeros auxilios en un momento de crisis, qué hay que hacer y cómo, por supuesto, se enfrenta esta enfermedad. Pero como en Más Salud en tus Manos también nos importa la prevención, ese será el tema después de la pausa. Seguimos en Más Salud en tus Manos, entramos a esta tercera parte casi a manera de conclusiones y revisando, doctor, hay una serie de primeros auxilios, digamos que habrá una posibilidad de que nos explique brevemente cuál es la mejor reacción en caso de presenciar que a alguien le está sucediendo un episodio de convulsiones, una crisis de este tipo, doctor. Sí, claro, ustedes lo mencionaron, me parece muy al lugar el video que colocaron inicialmente. Es muy importante rodear al paciente con los brazos, rodearlo con sus brazos, colocarlo de medio lado después de que termine la crisis del lado izquierdo, y eso es suficiente para que podamos protegerlo de los golpes, que son uno de los principales problemas cuando hay convulsiones. Doctor, el tema también de la lengua, que ha resultado ser un mito, o usted me lo confirmará, dicen que hay que ponerle una cuchara o algo que evite que se pase, que se trague la lengua. Es lo que dicen, digamos, entre los mitos. No sé si técnicamente eso sea posible o si efectivamente el introducirle algún objeto en la boca sea algo peor. Es mejor no hacerlo, como tú dices, porque hemos visto casos incluso de que los pacientes se les cae un diente, se va el diente hacia atrás y se broncoaspiran por ese diente, o incluso por objetos que ponen en la boca del paciente. Entonces eso puede causarnos un problema mayor al que a la protección que le podemos brindar. O sea, es mejor no colocar objetos en la boca y tener mucho cuidado para no meter nada y que el paciente se pueda broncoaspirar con esos objetos. Y esperar entonces con paciencia que termine el episodio. De acuerdo, sí, es esperarlo que se despierte y termine el episodio. Doctor, después de eso, ¿qué es recomendable? ¿Sentarlo, darle agua o dejarlo tranquilo? Es mejor vigilarlo, despertar que se despierte completamente, esperar que se despierte completamente, y una vez se haya despertado, preguntarle. Casi siempre estos pacientes saben qué medidas debemos tomar para eso. Ok. En materia de prevención, doctor, ¿qué tener en cuenta? Bueno, el mecanismo principal de prevención para los pacientes con epilepsia es que se tomen la medicación. Es muy importante porque incluso en nuestro continente es una de las causas, una de las dos principales causas de control de crisis. La primera es que no se toma la droga, y la segunda es todas esas cosas que armamos alrededor de la epilepsia, como lo religioso, todos esos mitos. Lógicamente el uso del casco, lógicamente las medidas que tomamos durante el parto y puerperio, como los controles prenatales,
atención en hospitales. Todo eso hace que mejoremos los índices de protección y los índices de prevención para que los pacientes no tengan estas epilepsias y más esas de tan difícil manejo que son las que se producen por lesiones durante el parto, como lo dijimos hace unos momentos. Doctor, también hace unos momentos pues hablábamos de los diferentes tratamientos, de la medicación, pero hay otro que no hemos tocado y tiene que ver con la cirugía, porque también la cirugía hace parte de esas soluciones de la epilepsia. Muy importante para que lo digas, del 70%, del 30% de los pacientes refractarios, la mitad son pacientes con epilepsias de muy difícil manejo que, como dijimos, requieren otros tipos de intervenciones para su tratamiento. Y la epilepsia es una de esas alternativas. En Colombia tenemos grupos con amplia experiencia en cirugía de epilepsia para atender los pacientes. Muchos aseguradores incluso han desarrollado líneas de manejo para que el cuidado de ese paciente con epilepsia sea mucho mejor. Así que esos programas de epilepsia, como lo llamamos, es muy importante que lo tengamos en el mapa, especialmente para nuestros pacientes refractarios. Pues doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo porque nos ha resuelto varias inquietudes. Se trata del doctor Iván Augusto Gaona, médico especialista en neurología con subespecialidad en neurofisiología y epilepsia, director médico de monitorización cerebral. Gracias por acompañarnos. Gracias, Paola, y a todo el equipo de trabajo. Gracias. Pues ahí está, hoy resolvíamos varias inquietudes respecto a la epilepsia y es que si bien Más Salud en tus Manos se ha concentrado en lo que ha sucedido en la pandemia en relación con el COVID-19 y no abandonamos las sugerencias que nos hacen para prevenir la propagación del virus, insistiendo en el uso adecuado del tapabocas, en el lavado de manos y en el distanciamiento físico y por supuesto en la vacunación, también hemos encontrado otras realidades relacionadas con la salud. Hemos encontrado que muchas personas padecen otros tipos de enfermedades y este espacio también nos ha permitido acercarnos a ellas. Es por eso que hoy quisimos hablar de la epilepsia, de esta enfermedad, como les decíamos al inicio del programa, para algunos muy desconocida, para otros tristemente más cercana, pero además porque es necesario que tengamos esa palabra tan de moda, empatía, y sepamos cómo reaccionar en caso de que alguien en donde nos encontremos tenga un episodio de este tipo, tenga alguna crisis. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que Más Salud en tus Manos está abierto a sus comentarios, a sus sugerencias y a sus inquietudes relacionadas con la salud y con el bienestar. Gracias por acompañarme.